Hola, en esta sesión vamos a hablar de diarreas infecciosas e intoxicación alimentaria. Primero que nada, la definición de diarrea. En general se define diarrea como una excreción fecal de más de 200 gramos al día de materia fecal, digamos, con dietas bajas en fibra como son las dietas occidentales. También se puede definir por el hecho de que las personas pierden heces acuosas, es decir, tienen heces de menor consistencia, y hay una tercera criterio que habla de que las personas tendrían diarrea si tienen más de 2 o 3 deposiciones al día. La otra cosa importante es que las diarreas pueden ser agudas, persistentes o crónicas, siendo las agudas de menos de 2 semanas de duración, las persistentes entre 2 a 4 semanas de duración y las crónicas de más de 4 semanas de duración. En esta sesión vamos a hablar principalmente de las diarreas agudas, porque vamos a hablar de diarrea infecciosa, y algunas, pues, eh, digamos, realzar esa persistencia, pero las crónicas ya hablamos cuando hablamos de diarreas crónicas en la unidad de gastroenterología. Y dentro de las causas de las diarreas, estamos hablando de diarreas infecciosas, hay causas no inflamatorias que son producidas por microorganismos, pero que no actúan directamente produciendo ellos la diarrea, sino que actúan a través de toxinas, las llamadas enterotoxinas. Las otras causas son las inflamatorias, donde ya estas son producidas por microorganismos que invaden la pared intestinal y producen daño por sí mismo, o a través de otro tipo de toxinas que son las citotoxinas. Y finalmente las penetrantes, que son aquellas diarreas, digamos, o causas en las cuales los microorganismos eh, no solo invaden la pared intestinal, sino que penetran a través de la pared intestinal y llegan a la circulación y producen una enfermedad de tipo más sistémica. ¿Cuáles son las características de las diarreas no inflamatorias? Habitualmente son del intestino delgado proximal. El tipo de diarrea es una diarrea acuosa. Suelen tener ausencia de leucocitos fecales y no hay elevación o la elevación o tienen una elevación muy leve de lactoferrina fecal. Las diarreas inflamatorias, por otra parte, son del intestino delgado distal o colon. La característica de la diarrea es una disentería o una diarrea inflamatoria. En general tienen presencia de leucocitos polimorfos nucleares fecales y hay un aumento importante de la lactoferrina fecal. Y las diarreas penetrantes se producen en el intestino delgado distal, presentan fiebre normalmente porque, como les digo, ya producen una infección generalizada. Esta se le llama fiebre entérica. Suele ser una fiebre alta con un pulso re- eh, relativamente bajo, que se habla de bradicardia relativa, y presentan presencia de leucocitos mononucleares fecales. ¿Qué elementos son importantes considerar? Primero, que la presencia de fiebre a menudo implica enfermedad invasiva, aunque puede haber una causa externa que explique tanto la fiebre como la diarrea. Segundo, las deposiciones que tienen sangre o mucus, que es la definición de disentería. Disentería es cuando las personas presentan deposiciones sanguinolentas y o con mucus. Este tipo de deposiciones indican ulceración del intestino grueso. Ahora, si estamos frente a deposiciones sanguinolentas sin leucocitos fecales, y es una cosa bien importante, porque ahí no hay un proceso inflamatorio, eso debería alertar al laboratorio de la posibilidad de una infección con Escherichia coli enterohemorrágica productora de toxina Shiga, que es un tipo de infección con Escherichia coli bastante seria y que además tiene potencial de producir brotes infecciosos. Ahora, si estamos frente a deposiciones blancas voluminosas, esto sugiere un proceso en el intestino delgado que está causando mala absorción. Y si estamos frente a deposiciones profusas como agua de arroz, esto sugiere cólera o un proceso toxigénico similar. Tercero, deposiciones frecuentes en un periodo de tiempo dado pueden entregar la primera advertencia de una deshidratación inminente. Y eso es muy importante porque una de las grandes complicaciones de estas diarreas es la deshidratación. Cuarto, el dolor abdominal puede ser más severo en los procesos inflamatorios, como aquellos debido a Shigella, Campylobacter y toxinas necrotizantes, estas toxinas citotóxicas. Por otra parte, los calambres musculares abdominales dolorosos causados por pérdida de electrolitos pueden desarrollarse en casos severos de cólera. Y la hinchazón abdominal es común en la giardiasis y un síndrome, y esto es bien importante también, un síndrome tipo apendicitis,
debe llevar a la realización de un cultivo para Yersinia enterocolitis. Quinto, el tenesmo, que como ustedes probablemente recordarán, son espasmos rectales dolorosos con una fuerte urgencia de defecar, pero con un pasaje pequeño de posiciones, puede ser una característica de casos con proctitis, como por ejemplo en shigellosis o amebiasis, es como una extensión de las deposiciones sanguinolentas, de la deposición disentérica. Sexto, los vómitos implican una infección aguda, por ejemplo, una enfermedad mediada por toxina o una intoxicación alimentaria, pero también pueden ser provenientes de una variedad de otras enfermedades sistémicas. Si uno descarta la enfermedad sistémica, los vómitos implican una infección aguda. Séptimo, es siempre mejor preguntar a los pacientes si alguien más que ellos conozcan está enfermo. Es un medio, esto es más eficiente identificar una fuente común que elaborar una lista de alimentos ingeridos recientemente. Eso es cuando uno sospecha una intoxicación alimentaria. Si una fuente común parece probable, uno puede investigar ciertos alimentos específicos. Y octavo, una terapia actual con antibióticos, y esto es una cosa que ustedes tienen que tomar muy en cuenta, o una historia reciente de tratamiento antibiótico sugiere una diarrea por Clostridium difficile. Por lo tanto, cuando uno está frente a una situación como esa, debería suspender los antibióticos, si es que es posible, por supuesto, y considerar un test para toxina de Clostridium difficile. Por otro lado, el uso de antibióticos puede aumentar el riesgo de portación intestinal crónica después de una salmonelosis. Eso no significa que uno no tiene que tratar con antibióticos una salmonelosis, porque estas son infecciones severas y que pueden, como les digo, ser penetrantes, pero tiene que tener presente que en esos casos el paciente puede quedar como un portador crónico, por lo tanto estarlo investigando porque podría ser también fuente de un brote infeccioso. Ahora, las diarreas no inflamatorias, ¿cuáles son las causas de la diarrea inflamatoria? Una de las causas de diarrea no inflamatoria son la intoxicación alimentaria bacteriana, esa es como la primera causa, que suele presentarse en brotes, es decir, más de una persona comparte la situación. Y estas intoxicaciones alimentarias bacterianas son esencialmente por Staphylococcus aureus. Típicamente aquí el estafilococo no actúa como estafilococo aureus, como digamos por la presencia bacteriana que invade la pared y produce daño tisular, sino que a través de sus toxinas. Y este es el típico caso de los picnics donde normalmente hay papas con mayonesa, ¿no es cierto?, en que han sido preparados. Acuérdense que nosotros somos portadores de estafilococos aureus, alguno de esos estafilococos el que preparó cayó ahí y esto se deja al sol, entonces se multiplican los estafilococos aureus, la gente los ingiere y estos estafilococos aureus secretan su enterotoxina y se produce entonces esta situación en que las personas tienen vómitos, diarreas importantes, etcétera, y suelen acudir a los servicios de urgencia y, como les digo, no suele ser un solo caso, sino que son varias las personas afectadas. Lo mismo pasa con el Bacillus cereus y la otra gran infección de esto es el Clostridium perfringens, que es como el gran tema y la gran amenaza de las conservas, ¿no es cierto? Con las conservas que están en mal estado, entonces ahí se produce presencia de este Clostridium perfringens y se multiplica, y por lo tanto cuando las personas lo ingieren actúa a través de una toxina que es bastante más seria que la del Staphylococcus aureus, que puede producir problemas de tipo neurológico, más de diarrea. Así que por lo tanto ahí hay que tener mucho cuidado con estas conservas caseras que se hacen, y cuando uno adquiere las conservas en el supermercado, que hay que fijarse muy bien que el envase, digamos, esté perfectamente, eh, que no esté alterado, digamos, o sea, si los tarros están abollados o cualquier otra cosa, no los compren. La otra gran causa de diarrea no inflamatoria es el cólera, que es un vibrión, ¿no es cierto?, que se ingiere a través del agua y que produce a través de sus toxinas también una diarrea bastante violenta. Otras causas son el vibrio parahemolíticus y cólera no O1, que es una variante del cólera anterior. Una causa que está siendo muy importante en estos tiempos son los norovirus y los calcivirus humanos relacionados, diarreas por norovirus. Los rotavirus, que es una causa muy importante de diarrea en los niños, pero también es muy contagioso y por lo tanto los adultos también se contagian de esta cosa, las yardiasis, y están todas estas diarreas que se producen en pacientes inmunocomprometidos, como son las diarreas por criptosporidiosis, cistoisosporidiosis y ciclosporidiosis.
En cuanto a las diarreas inflamatorias, bueno, ahí tenemos las provocadas por salmonelosis. Las salmonelas es una causa muy importante y grave de estas diarreas inflamatorias. Las campylobacteriosis, las diarreas producidas por shigellosis y infección con Escherichia coli patogénica intestinal. Las yersiniosis, estas son las yersiniosis de tipo enterocolíticas, ¿no es cierto? Las amebiasis y las infecciones por Clostridium difficile, y aquí el Clostridium difficile actúa a través de una citotoxina, o sea, el Clostridium difficile puede actuar a través de una enterotoxina, como lo vimos en la causa anterior, o a través de una citotoxina. Y finalmente las diarreas penetrantes son debidas a Salmonella typhi y Yersinia enterocolitis. Aquí quiero destacar la Salmonella typhi porque es el agente microbiano causante de la fiebre tifoidea, que fue una enfermedad muy prevalente en Chile hasta hace, no sé, a mediados de los 80. Llegaba el verano y empezábamos a llenarnos casos de Salmonella typhi, y eso se acabó cuando las autoridades decidieron hacer una intervención muy severa sobre los, eh, la- la- las verduras cultivadas con agua servida. Y esta era una causa muy severa de eso. ¿Cuál es el laboratorio que es importante tener presente y pedir? Bueno, en general, una vez que las diarreas tienen más de 5 o 6 días, digamos, antes lo único que tiene que observar, o a menos que sean diarreas muy violentas desde el principio, en general que lleguen a consultar un servicio de urgencia, si es necesario estudiarla. Bueno, hemograma y VHS, un electrolitograma, porque habitualmente las personas consultan por la diarrea, pero suelen muchas veces estar deshidratadas. Leucocitos en deposiciones para poder distinguir si son inflamatorias o no inflamatorias, digamos. Lactoferrina fecal con la misma, digamos, por las mismas razones anteriores. Eh, Muchas veces es importante pedir un coprocultivo para identificar el germen que está produciendo la diarrea, y a veces, si uno tiene una duda importante, pedir parásitos en deposición. Y en general, ¿cuál sería el tratamiento que estaría indicado en este tipo de situaciones? Bueno, es posible que sea necesario hospitalizar al paciente que consulta en caso de que éste esté deshidratado, muy deshidratado, o requiera rehidratación por vía endovenosa. ¿Quién podría requerir rehidratación por vía endovenosa? Alguien que está con muchos vómitos, por ejemplo, y por lo tanto no resulta alimentarlo por boca, y es necesario entonces instalarle un suero endovenoso y rehidratarlo por esa vía. Acuérdense que si el paciente no es rehidratado adecuadamente, podría evolucionar a algo peor, que es la insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda. Antieméticos puede ser si el paciente está con muchos vómitos. Bueno, hidratarlo, ¿no es cierto? Es posible que uno no necesariamente necesite hidratarlo por vía endovenosa, pero darle al paciente, si va a mandarlo para la casa, indicaciones muy precisas de cómo debe hidratarse. Ahora se venden unas sales, digamos, que se disuelven en agua porque las personas pierden mucho sodio y potasio a través de tanto la diarrea como de los vómitos, así que insistir en que tienen que, por último, si la persona está con un poco de vómitos, tomar suero en cucharadas muy seguido para mantener la hidratación. Puede ser importante dar analgésico y antispasmódicos a las personas que están con mucho dolor abdominal y mucho, lo que las personas llaman retorcijones, que son movimientos intestinales importantes. Y si uno identifica o tiene sospecha de que esto está siendo producido por algún tipo de bacterias que requiere tratamiento, como una salmonelosis y otras, sería importante dar antibióticos, ¿no es cierto?, en caso de cuadros bacterianos. La excepción es cuando uno sospecha que la diarrea está siendo producida por el tratamiento antibiótico. Ahí debería suspender los antibióticos si es que eso es posible. Y bueno, eso es lo que queríamos comentarle en relación a las diarreas. Muchas gracias.